La palabra evangelio significa buenas noticias, y ese fue el evangelio que Jesús trajo a este tiempo. Jesús, siendo el precursor de la iglesia, nos da todo el poder y toda la autoridad a la iglesia para que seamos representantes aquí en la tierra. Eso quiere decir que tú y yo, siendo la iglesia de Cristo, reflejamos a Cristo Jesús. Dile al que está al lado tuyo, dile: tú y yo reflejamos a Jesús. Dile: tú y yo reflejamos a Jesús. En otros tiempos, como que no reflejábamos a Jesús, reflejábamos más al diablo, ¿verdad?, que a Jesús. Pero hoy en estos días, amados hermanos, que podemos ver el cambio, como lo que está haciendo el Señor con la vida de nuestros hermanos, viene, nos transforma, nos cambia y nos hace una nueva criatura. ¿Sabes? Esto es iglesia. Esto es lo que tiene que ver con la iglesia. Abre tu Biblia, por favor, Mateo capítulo número 28, versículo 18 y 20. Señor, bendice tu palabra. Que tu palabra nos llene, nos alimente y nos dé vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo número 28, versículo del 18 al 20. Este es un acontecimiento donde Jesús ya fue a la cruz, ya dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día con poder, venciendo a la muerte. No hay nadie que haya vencido a la muerte más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este capítulo número 28 está hablando acerca de la gran comisión que nosotros tenemos que ejecutar como iglesia. Estos pasajes son nombrados por Jesús para que tú y yo podamos llevarlos a cabo. Debemos de recordar que la iglesia fue puesta por Jesús y que Él es el fundamento de toda la iglesia. Sin Él no se podría sostener nuestra creencia, nuestra fe, y nuestros fundamentos no tendrían valor. Nuestras vidas se basan en el evangelio, ya lo dijimos. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias o las buenas nuevas que Jesús nos da en la enseñanza, que es importante que podamos recordar 4 principios de la enseñanza de Jesús. La primera, amar a nuestro enemigo. La segunda, conocer el reino de Dios. La tercera, vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo. Y la cuarta, tener salvación para la vida eterna. Esto es lo que tiene que ser una iglesia. Sin estos fundamentos, amado, sería absurdo el poder decir que somos la iglesia de Cristo. Los fundamentos sólidos Jesús nos los da. Yo sé que muchas personas dicen: pastor, ¿es necesario que yo me bautice? Claro que sí, porque Jesús se bautizó. Y si Jesús se bautizó por obediencia, nosotros de la misma forma tenemos que hacerlo. La iglesia hoy en este tiempo tiene que recordar estos principios, porque aquí es donde está nuestra fe fundada, en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí en la tierra tenemos que hacer una función y una obligación. Dile al que está al lado tuyo, dile: tú y yo tenemos una función y una obligación. Dile. No, por ahí volteate con otro, porque yo sé que hacen como que les habla la Virgen María, ¿sí o no? Hacen como que les habla Juan Diego encuerado y como que no te pelan. Dile: tú tienes una función y una obligación. Dile: una función y una obligación. Como iglesia, este es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que cumplir esta función y esta obligación. La función en nuestras vidas es llevar a cabo esas cosas en nuestra vida. Nuestra función es llevar el reflejo de Jesús a nuestras vidas. Esa es la función que tenemos, que Cristo Jesús se vea reflejado en nosotros para que los demás puedan ver a Jesús en nosotros. ¿Te das cuenta cómo otras religiones necesitan una imagen, necesitan un ídolo, necesitan una pintura, necesitan tener un crucifijo para poder idolatrar, adorar
y ellos dicen: este es mi Dios. Jesús no permite eso en la iglesia. Por eso Jesús se revela en nuestras vidas y la gente no ve ídolos, la gente no tiene que ver imágenes, la gente tiene que ver tu vida y mi vida reflejando a Cristo Jesús en nuestro rostro. Por eso una nueva criatura es ese cambio, reflejamos a Jesús. Entonces esa es nuestra función, llevar el reflejo de Jesús en nuestra vida. Nuestra obligación es hablar del reino de Dios a todas las personas que lo están necesitando. Nuestra obligación es compartir de Cristo Jesús al que no le conoce, a tu amigo, tu vecino, en la escuela, en tu trabajo, las personas que sabes que no conocen a Dios. Tenemos que hablar de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que la iglesia, tú y yo, somos la sal, somos la luz de este mundo, donde se refleja el poder de Dios para disipar las tinieblas de Satanás y que todos vean a Jesús como el intermediario, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Jesús vino a hacer ese trabajo en nuestras vidas, reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre preciosa, por medio de su vida. Por eso cantamos este canto: hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Con la sangre de Jesús, hoy en este día, todos nuestros pecados son perdonados, y ese es el poder glorioso que tiene la iglesia. Yo sé que hoy en este día tú te puedes preguntar: ¿cuál es esa confesión que debemos de ejecutar cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo como iglesia? Lo que leímos en Mateo capítulo número 28, esto no se lo dejó Jesús al mundo, esto nos lo dio a nosotros como iglesia. Si tú recordarás el pasaje que leímos, empieza en el versículo número 19 diciendo: por tanto, id. Y el primer punto que yo quiero tratar hoy en este día, para recordar, punto número 1, la palabra id. Y la palabra id está hablando de llevar, de hacer. Tiene que ver con una orden que se tiene que cumplir. Tiene que ver con una orden pronta, de prontitud en nuestras vidas, que podemos hoy en estos momentos poner en acción. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, todos los que hemos estado entrando en un discipulado, todos los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida, ahí es donde tenemos una comisión. Tenemos que ir a compartir lo que el Señor nos ha estado dando. Nadie puede quedarse cerrando su boca sin compartir este mensaje, porque el evangelio se nos ha dado a nosotros. Date cuenta, no se los dio a los ángeles, no se los dio a otras personas, nos los dio a ti y a mí. Timoteo capítulo número 4, versículo número 2. Segunda de Timoteo 4:2 dice de esta forma: que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amado hermano, urge que podamos compartir este evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús vino a morir por nosotros y nos está reconciliando con el Padre. Él perdonó todos nuestros pecados. Yo quiero recordarles, iglesia, Jesús murió por todo el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús murió por todos nosotros. Punto número 2, hacer discípulos. Tenemos que empezar a ser discípulos. La comisión es multiplicarnos, multiplícate, que otros conozcan de Cristo Jesús.
que otras familias conozcan y que también sepan la palabra de Dios, que sepan este mensaje de buenas noticias para preparar a cada uno de los creyentes y hacerlos discípulos. Dice, id y hacer discípulos. Todos debemos de hacer discípulos. Prepárate tú, capacítate. Damos gloria a Dios porque nuestros hermanos bajaron a las aguas, están bautizados, tuvieron un encuentro donde confesaron sus pecados, ¿verdad? Y este sábado ellos van a entrar en una etapa de discipulado. Van a aprender la palabra de Dios, se van a preparar. Y ¿sabes qué? Todos los que están en un discipulado tenemos la obligación de multiplicarnos con otros. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos formar discípulos. Discípulos que den fruto, que crezcan y que maduren. Las tres palabras que tiene el propósito de discipulado: dar fruto, que crezcan y que maduren, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Juan capítulo número 13, versículos 34 y 35 dice de esta forma: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo número 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Escucha esto y termina diciendo: si tuvieres amor uno con los otros. El amor de Cristo es el sello por el cual podemos decir que le pertenecemos a Dios. Por eso en esta iglesia, amado hermano, no podemos ver hermanos que se estén peleando. No podemos ver familias que se estén disgustando o peleándose. Porque cuando nos hacemos discípulos de Jesús, tú recordarás lo que leímos. Él nos mandó a que nos amemos, a que perdonemos a nuestro prójimo, que podamos vivir el reino de Dios. Y esto es lo que dice Juan: en esto conocerán todos que son mis discípulos, el que tiene el amor uno con otro. Eso es lo que el mundo no puede dar, pero sabes, Jesús nos lo da a nosotros. Punto número 3, el bautismo de los creyentes. Punto número 1 dijimos que es la palabra id, tenemos que ejecutarla. Punto número 2, ¿qué dijimos? El hacer discípulos. Punto número 3, el bautismo de los creyentes. Una de las formas con las cuales podemos nosotros ser parte del cuerpo de Cristo es también aceptar en nuestra vida que tenemos que ser obedientes. Bautizarnos. Jesús impuso el bautismo y dijo: hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aceptamos otro bautismo, ni tampoco el bautismo de las religiones, donde bautizan a los bebés. Escucha, eso no habla la Biblia. Un bebé no tiene conciencia de sus pecados. Por eso Jesús se bautizó a los 30 años. Antes de empezar su ministerio. ¿Por qué? Porque una persona que tiene conciencia de pecado es una persona que se puede arrepentir. El bautismo, cuando a lo mejor te bautizaron de niño, no es un bautismo válido, no es un bautismo conforme a la palabra de Dios. El bautismo que Jesús nos enseña es el bautismo correcto. Y hoy en este domingo obedecimos a Dios. Nuestros hermanos bajaron a las aguas, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que sucede en ese momento? Ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Son nuestros hermanos. Vamos a darle un aplauso fuerte a estos hermanos valientes que se bautizaron hoy en este día. Entonces, no nos bautizamos para ser sanos. No, el bautismo no es para sanarnos. El bautismo tampoco es, ¿verdad?,
para que Dios perdone nuestros pecados. No, el bautismo es por obediencia. Yo sé que muchos dicen, pastor, pues no me nace bautizarme. No, es que no es de que te nazca, o no es de que quieras o no quieras. Es que el bautismo lo hacemos por obediencia. ¿Cuántos saben que hay cosas que tenemos que obedecer aunque no nos gusten? Varones, el día de mañana se van a ir a trabajar. ¿Y por qué van? Pues porque te sacan de la casa, órale, a trabajar. Pues por obediencia, ¿sí o no? Vámonos a trabajar. No te gusta, no nos gustan cosas, pero hay muchas cosas que las hacemos por obediencia. El bautismo se hace por obediencia. Mira lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo número 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Te quise leer este versículo porque esto es lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que muchas personitas nuevas dicen, pastor, que yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Tienes que entender, sí es importante que hagas algo. Hasta que tú no confieses tus pecados, hasta que tú no decidas cambiar en tu vida, hasta que tú no permitas que Jesús sea el Señor de tu vida y que puedas ser bautizado y que compartas lo que es el cuerpo de Cristo, todo lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo, si no haces eso, no eres parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es muy marcado en la Biblia, haciendo la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y Jesús repitió estas palabras: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y mis hermanas. Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que bautizarte. Ese es algo que tenemos que hacer por obediencia. Y punto número 4 y último, la enseñanza. Entonces volvemos a repetir. Punto número 1, ¿cuál era? La palabra id. El segundo punto, ¿qué dijimos que era? Hacer discípulos, exacto. El tercer punto, el bautismo de los creyentes. Y el punto número 4 y último, la enseñanza. La enseñanza es el conocimiento de quién es Jesús y qué debo de hacer en mi vida para agradar a Dios. La enseñanza es para estar preparado, madurar, crecer y que demos mucho fruto, para que seamos ejemplo para otros y que Dios pueda ocuparnos a ti y a mí para hacer su voluntad. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6. Pablo le dijo a Timoteo, y creo que esta es la misma palabra que Timoteo hoy nos está recordando también a la iglesia. Esto enseña a los hermanos. Serán buenos ministros de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios. La enseñanza, la palabra de Dios, es la que nos ayuda a poder conocer a Jesús en nuestra vida. Esto fue lo que mandó Jesús. Antes de ascender al cielo, sus discípulos escucharon estas palabras de Jesús. Y esto es lo que la iglesia hoy en este día cuidamos y protegemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo número 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y termina este versículo diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto no lo dijo el Papa. Esto lo dijo Jesús. No, el Papa ya murió. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él ya se murió. Él se robó esas palabras. Esas palabras solamente las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y sabes,
Él está con nosotros, no está solo. Él está con nosotros, iglesia, y vamos a cumplir la comisión que nos ha encomendado. Tú y yo como iglesia vamos a seguir predicando el evangelio, las buenas noticias. Esas buenas noticias que todo el mundo tiene que saber, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y que Él vendrá por nosotros por segunda vez y estaremos con Él y estaremos sentados en una mesa comiendo en las bodas del Cordero. Y luego predicaré un poquito de lo que es escatología. Pero ¿sabes qué? Desde hoy en adelante vamos a vivir la eternidad. No tenemos que morir. Hoy en este día ya estamos viviendo la eternidad. Porque Él vive, viviremos el día de mañana. Le damos un aplauso fuerte al Señor Jesús.